Bien, entonces, vamos a arrancar terminando el 11, que sé que nos quedó medio por la mitad la vez pasada. Entonces, ¿qué es lo que nos pedían? Tenemos esta matriz, que la miramos como una matriz compleja, y habría que probar que era unitaria, y después encontrar una matriz D diagonal y una matriz unitaria P, tal que podemos escribir A de esta forma. Una vez que tenemos que es unitaria, que estas cosas existen, lo sabemos por el teorema espectral. ¿Sí? Pero entonces, primero, ¿cómo habíamos justificado que es unitaria? Es mi perro ese. Opa. Eh, bueno, entonces, ¿cómo habíamos justificado que A es unitaria? Acá porque justo estaba cómoda, tipo, cómoda en ese sentido de linda, Tal pero cual. por el tema de lo de las columnas. Tal cual. O sea, acá esto se represtaba para el argumento con las columnas, ¿sí? Las columnas forman una base ortonormal de C a la 3, entonces ya sabemos que es unitaria. Entonces, las columnas de A forman una base ortonormal de C3, entonces A es unitaria. Ahí está. Entonces ahora, por el teorema espectral, sabemos que esto existe. Y para encontrar D y P, justamente, vamos a pensar a A como una transformación lineal y después vamos a aplicar el teorema espectral para operadores unitarios. ¿Sí? Entonces, segunda parte, buscamos D y P. Entonces, ¿qué es lo que habíamos dicho? Vamos a agarrar T, que va de C3 en C3, y lo definimos como multiplicar por la matriz A. ¿Sí? T de un X y Z es A por X y Z. ¿Sí? Entonces, lo que dijimos es que la matriz asociada a T de la base canónica en la base canónica es exactamente la matriz A. 0, 1, 0, -1, 0, 0 y 0, 0, 1, supongo, sí. ¿Sí? Entonces, esta matriz es unitaria. Además, C es una base ortonormal. Entonces, esto nos dice que T es un operador unitario. Entonces, podemos aplicar el teorema espectral para operadores unitarios. Entonces, por el teorema espectral para operadores unitarios, ¿qué pasa? Sabemos que T es diagonalizable y que existe una base ortonormal de C3 que está formada por vectores propios. Existe B, base ortonormal de C3 formada por vectores propios de T. Entonces, ¿qué pasa? Si miramos la matriz asociada a T de B en B, como B es una base de vectores propios, esta matriz va a ser diagonal. ¿Sí? Entonces, esta va a terminar siendo esta matriz D diagonal que estamos buscando. ¿Sí? Esta va a ser D. Y después, ¿cómo relacionamos esto con la matriz A? Bueno, A sabemos que es
la matriz asociada de la canónica en la canónica, ¿no? Esta es A. Y si queremos relacionar estas dos matrices, tenemos que hacer cambio de base. Entonces, de este lado vamos a tener la identidad de B en C y de este lado la identidad de C en B. ¿Sí? Entonces, lo que va a pasar es, como B es una base ortonormal, eso es bien importante, esta matriz va a ser unitaria. Esta va a ser unitaria. ¿Sí? O sea que esta va a ser la matriz P que estamos buscando. P. ¿Sí? Y esta matriz que está acá es la inversa de esta, porque es el cambio de base en el otro sentido. Entonces esta va a ser la inversa de P, pero como P es unitaria, esto va a ser P traspuesta conjugada. ¿Sí? Entonces ahí vamos a obtener la matriz D diagonal y la matriz P unitaria que estamos buscando. ¿Sí? ¿Se ve la idea? Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que buscar los valores propios de T y después buscar una base ortonormal de vectores propios. ¿Sí? O sea, lo de la base ortonormal es clave. ¿Sí? Si no agarramos una base ortonormal, esta va a quedar diagonal, pero esta no va a ser unitaria, va a ser otra cosa. ¿Sí? Entonces, es clave que esta de acá sea una base ortonormal. ¿Sí? Precisamos eso para que la matriz P quede unitaria. Bien, entonces, vamos a buscar los valores propios. Entonces, vamos a calcular. Polinomio característico. Me olvidé cómo era la matriz. Menos lambda menos 1, 0. 1 menos lambda 0, 0, 0, 1 menos lambda. Entonces, desarrollamos por esta fila y eso nos va a quedar 1 menos lambda por el determinante de esta matriz, que va a ser menos lambda por menos lambda, lambda cuadrado, y después menos 1 por 1, o sea, más 1. Entonces, los valores propios de t, ¿qué nos queda? Nos queda 1 y menos i, tal cual. 1 y menos i. ¿Sí? Entonces, por eso es que era importante mirar la matriz en los complejos. Porque si esta matriz, como tiene todas entradas reales, la miramos como una matriz real, ahí no la podemos diagonalizar. ¿Sí? No hay un teorema que nos asegure que las matrices ortogonales se diagonalizan. ¿Por qué no? ¿Sí? Esta, por ejemplo, en R no la podemos diagonalizar. Entonces, es importante mirarla en C para poder diagonalizar. Si no, no podemos decir nada. Entonces, la forma diagonal, esta van a ser los vectores propios en la diagonal. Ah, ¿qué pasa? Porque vieron que tenemos el teorema espectral para matrices unitarias. Para matrices ortogonales no hay, porque las matrices ortogonales no necesariamente son diagonalizables. Puede que sí, puede que no. ¿Sí? Vamos a hablar bastante de eso en el práctico que viene, porque el práctico que viene es todo de transformaciones ortogonales, en R2, en R3. ¿Sí? Entonces, cuando tiene una transformación ortogonal,
Puede ser que sea diagonalizable, puede que no. ¿Sí? Entonces, esta matriz tiene todas entradas reales, entonces podríamos pensarla como una matriz ortogonal. Pero si es una matriz ortogonal, no sabemos si se diagonaliza o no. De hecho, esta en R no la podemos diagonalizar porque vieron que hay dos valores propios que son complejos. Bien, entonces, mirar esta matriz en C, porque de repente uno mira acá y dice, esta matriz tiene todas entradas reales, ¿por qué la estamos mirando acá en C? Y la estamos mirando acá para poder asegurar que es diagonalizable, para poder aplicar el teorema espectral. ¿Sí? Ah, que la matriz de cambio de base es unitaria. Cuando lleguemos acá a definir la B, ahí está, va a ser eso, es exactamente eso. Pero cuando la definamos, ahí va a quedar más claro por qué es unitaria y por qué es importante que esta sea una base ortonormal. ¿Sí? Cuando la escribamos como es, ahí me parece que queda más claro. Bien, entonces, tenemos los valores propios, precisamos vectores propios para construir nuestra base ortonormal. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a buscar una base ortonormal del subespacio asociado a uno, una base ortonormal del subespacio asociado a i y una base ortonormal del subespacio asociado a menos i y después unimos eso. ¿Sí? Y eso nos va a quedar una base ortonormal formada por vectores propios. ¿Sí? Entonces, primero, S1. ¿Qué hacemos? Venimos para acá, reemplazamos lambda con uno y resolvemos. Entonces, ¿cómo queda esto? Va a quedar menos uno, cero, menos uno, cero, 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 cero. Entonces, ¿qué pasa con esto? Tenemos menos x, menos y igual a cero, y después, claro, si no podemos escalarizar acá. Digo, hacen esta más esta, y les va a quedar menos dos y igual a cero. ¿Sí? O sea, acá tienen esta y esta, pero si hacen esta menos esta, no, esta más esta, perdón, les va a quedar menos dos y igual a cero. O sea, y igual a cero. Pero si y vale cero, x también tiene que valer cero. Y es z libre, tal cual. Entonces, el subespacio propio asociado a uno van a ser los x y z en C3, tales que x es igual a y es igual a cero, y bueno, z libre. Entonces, base de C1, 0, 0, 1, tal cual. ¿Sí? Y nosotros lo que queríamos era una base ortonormal, pero esta ya no sirve porque este tiene norma uno. Entonces, no precisamos hacer nada más, ya tenemos una base ortonormal de C1. ¿Sí? Bien, entonces, ahora, su espacio propio asociado ahí.
Bueno, venimos para acá y reemplazamos lambda con i. Entonces eso nos va a quedar menos i menos 1, 0, 1 menos i, 0, 0, 0, 1 menos i. Entonces, ¿ahora qué pasa? La primera y la segunda fila son múltiplos uno de la otra, ¿no? Si hacen la primera fila por i, les da a la segunda, ¿sí? Entonces, estas dos ecuaciones son la misma, nos vamos a quedar con la segunda, ¿sí? La segunda sería x menos y por y igual a cero. Y después la otra que tenemos es 1 menos i por z igual a cero. Entonces, ¿qué nos da acá? Bueno, el x lo podemos escribir como i por y y después z tiene que ser cero. ¿Sí? Entonces, el subespacio propio asociado a i van a ser los x y z en C3, tales que x es igual a i por y z vale cero. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo? Bien, bien. Entonces, primero una base, después vemos si precisamos normalizarla o no. Yo qué sé, agarramos i igual a 1. Digo, y igual a 1. Que esto nos va a quedar i 1, 0. Entonces, este no tiene norma 1, ¿no? Vamos a hacer la cuantita, pero ¿cuánto nos va a dar este producto interno? 2, tal cual. Dos. Porque acuérdense, ay, ¿alguien habló? No, había contestado dos. Ah, bien, bien, bien. Ya estoy cortando a la gente. Eh, entonces, acuérdense que las entradas del segundo vector las tienen que conjugar. O sea que esto va a ser i por menos i. Entonces les va a quedar 1 y después 1 por 1, 1. ¿Sí? O sea que este vectorcito, i 1, 0, tiene norma raíz de 2. ¿Sí? Entonces esto no es una base ortonormal, lo que tenemos que hacer es normalizar este vectorcito. Entonces, una base ortonormal de S sub i va a ser i sobre raíz de 2, 1 sobre raíz de 2, 0. ¿Sí? Bien, entonces lo que nos falta es menos i, ¿no? Sí. Entonces, agarramos esta matriz y reemplazamos el lambda con menos i. Entonces nos va a quedar i menos 1, 0, 1, i 0, 0, 0, 1 más i. ¿Sí? Entonces ahora otra vez, la primera y la segunda fila son múltiplos una de la otra, ¿no? Si la segunda fila la multiplican por i, les da la primera. Entonces otra vez nos quedamos con una sola de estas dos ecuaciones. Vamos a quedarnos con la segunda que tiene un 1. Entonces nos va a quedar x más i.
por y igual a cero, y después 1 más i z igual a cero. O sea, x es menos i por y z vale cero. Entonces, su espacio propio asociado a menos i van a ser los x y z en C3, tal que x es menos i por y z es cero. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Mm, sí, creo que lo hice en un número de cuenta. Ta. Entonces, primero, base cualquiera. Mm, agarramos i igual a 1, y igual a 1. Es un problema esto, tener la i y la otra i. Pero bueno, tenemos que dar menos i, 1, 0. ¿Sí? Entonces acá otra vez no es una base ortonormal, porque este vectorcito no tiene norma 1. Va a tener norma raíz de 2. Parecida a la cuenta va a ser, ¿no? Ustedes hacen producto interno de menos i 1, 0 con menos i 1, 0. Van a ser menos i por menos i conjugado, o sea, menos i por i, 1. Y después 1 por 1, 2. ¿Sí? Entonces, este vectorcito tiene norma raíz de 2. Entonces, una base ortonormal del subespacio propio asociado a menos i va a ser este vectorcito normalizado y eso nos va a quedar menos i sobre raíz de 2, 1 sobre raíz de 2, 0. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? Bárbaro. Entonces, ya podemos construir nuestra base ortonormal de vectores propios. ¿Sí? Lo que vamos a hacer va a ser agarrar el asociado a 1, el asociado a i y el asociado a menos i y los ponemos todos en el mismo conjuntito. O sea, acá no lo dijimos, pero estamos usando que si tenemos vectores propios asociados a valores propios distintos, son ortogonales. Entonces, con tener una base ortonormal de cada subespacio propio, ya está, después lo juntás y eso te va a quedar ortonormal porque los que están asociados a valores propios distintos son ortogonales. ¿Sí? Entonces no va a haber ningún problema en unirlo así nomás. I sobre raíz 2, 1 sobre raíz 2. ¿Sí? Entonces voy a escribir para acordarme cuál está asociado a cuál. Este está asociado a 1. Este era I, creo, ¿no? Sí. Y este a menos I. ¿Sí? Entonces, ahora que tenemos nuestra base ortonormal de vectores propios, vamos a hacer esto. Vamos a definir esta matriz, que va a ser la matriz D que nos están pidiendo,
y vamos a definir la matriz de cambio de base, vamos a chequear que eso nos queda unitario, y ahí ya tendríamos la D y la P que precisábamos. Entonces, primero, la forma diagonal. ¿Esto qué es? Como B es nuestra base de vectores propios, la matriz asociada a T en esta base van a ser los vectores propios. Ah, decís, pusiste el I acá, digamos, despejaste al revés. Imagino que, claro, si despejás con esta ecuación, por ejemplo, te va a quedar que I tiene que ser, Y tiene que ser algo con I, pero eso no es problema. No, no, no hay ningún problema con eso. No, no. Porque si vos agarrás este vector, por ejemplo, y lo multiplicás por un escalar, va a seguir asociado al mismo valor propio. Si lo multiplicás por I, por ejemplo, te queda asociado al mismo valor propio. Así que está perfecto. Claro, según cómo elijan despejar acá, les puede cambiar el vectorcito que les queda en la base. Pero no hay ningún drama con eso. Entonces, esto va a ser la matriz asociada en la base de vectores propios. Entonces, lo que vamos a tener van a ser los valores propios en la diagonal y después todos ceros. Y hay que ponerlos en el mismo orden que tenemos la base, ¿no? Entonces, esto va a ser 1 y menos i. ¿Sí? Y esta es la matriz D que nos pide. Entonces, esta ya la tenemos. Entonces, esta matriz P lo que va a ser esta matriz de cambio de base, de la base de vectores propios en la base canónica. Entonces vamos a escribir esta matriz y chequeamos por qué es unitaria, porque ya sabíamos de antemano que nos iba a quedar unitaria. Entonces, ¿qué vamos a hacer? El cambio de base de la base B en la base canónica. Entonces, ¿cómo va a ser esta matriz? Va a ser colgar los vectores de la base B, ¿no? Tal cual, ¿no? Agarramos los vectores de la base B, les aplicamos la identidad, que es no hacer nada, y miramos las coordenadas en la base canónica. Pero eso es directamente el vector. Entonces, esta matriz es exactamente eso, colgar los vectores de la base. Entonces nos va a quedar 0, 0, 1. Y sobre raíz de 2, 1 sobre raíz de 2, 0, menos i, a mí me parece no, ahí está. Menos i sobre raíz de 2, 1 sobre raíz de 2, 0. Pero entonces, ¿qué pasa? Las columnas, ahí está, las columnas son los vectores de la base ortonormal. Entonces, las columnas de esta matriz forman una base ortonormal. Y eso ya nos permite asegurar que es unitario. ¿Sí? Entonces, de antemano ya sabíamos que esto iba a funcionar, o sea que esta iba a quedar unitaria, justamente porque iba a ser, colgar los vectores de una base ortonormal. Entonces, está, las columnas te iban a quedar una base ortonormal. Y eso ya te permite asegurar que P es unitaria. ¿Sí? Entonces, esta es unitaria, esta es P, vamos a poner primero, P es unitaria porque las columnas son una base ortonormal. Y por esto justamente es que es fundamental tomar una base ortonormal de vectores propios. ¿Sí? Porque tal, la forma diagonal en cualquier base de vectores propios iba a funcionar
Con eso no hay ningún drama. El tema es que si queremos que las matrices de cambio de base sean unitarias, ahí sí o sí esta base tiene que ser una base ortonormal. Porque las columnas de esta matriz son los vectores de la base B. Entonces necesitamos que esas columnas formen una base ortonormal. ¿Sí? Y después, la otra matriz de cambio de base, ¿qué pasa? Va a ser la inversa de esta. Pero como ya sabemos que es unitaria, ahí está, la inversa es transponer y conjugar. ¿Sí? Entonces, el otro cambio de base es la inversa de esta. Opa, el otro cambio de base dije. Ahí está. ¿Sí? Pero como esta es unitaria, esto va a ser la transpuesta conjugada. Acá, porque es unitaria. ¿Sí? Entonces, vamos a la vueltita. ¿Qué hacemos? Agarramos las filas y las colgamos como columnas y transponemos y conjugamos. Entonces, esta fila se va a convertir en la primera columna, pero tenemos que conjugar. Entonces nos va a quedar 0 menos i sobre raíz de 2 y sobre raíz de 2. Después, esta fila se va a convertir en la segunda columna. Hay que conjugar, pero son números reales, así que no pasa nada. Y después, esta fila va a ser la última columna, en principio conjugado, pero como son reales, no hay que hacer nada. ¿Sí? Entonces, obtuvimos lo que queríamos, ¿no? Teníamos en principio esto, la matriz asociada T de la canónica en la canónica. Dijimos que iba a ser la asociada T de la base de vectores propios en la base de vectores propios con cambio de base de por medio. Pero dijimos que esta matriz es la matriz A, esta matriz es la P, que es unitaria, esta es la diagonal, y después esta es la inversa de esta, pero como es unitaria, es la transpuesta conjugada. Esta es D, esta es P. La D, em, ¿qué pasa? La matriz diagonal, esta D, es la matriz asociada a T en la base de vectores propios. Entonces, te queda una matriz diagonal porque estás tomando la asociada en una base de vectores propios. Entonces, ¿qué tenés? Tenés los valores propios en la diagonal. O sea, los puedes tener en otro orden, los vectores propios en la diagonal, pero la diagonal tiene que tener estos tres. ¿Sí? ¿Quedan convencidos? ¿Alguna duda? Entonces, creo que en el fondo
fondo es lo que venimos haciendo, calculando valores propios, calculando vectores propios. La diferencia es que después queremos que la base de vectores propios sea una base ortonormal. Entonces, hay que normalizar los vectores o de repente si tenés un subespacio de dimensión 2 hay que hacer Gram-Schmidt o algo así. Pero como que el principio es buscar valores propios, vectores propios y después una base ortonormal, cosa de que las matrices de cambio de base nos queden unitarias. ¿Sí? ¿Sí? Lo de la base ortonormal de vectores propios es más que nada para esto, para que el cambio de base sea unitario. Sí, para el teorema espectral de todas juntas es el mismo. Sí, sí. Lo miras como una transformación lineal, calculas una base ortonormal de vectores propios. Sí, sí. Sí, es la misma idea. ¿Sí? Después, el ejercicio 12 es exactamente lo que hicimos ahora. De hecho, hay una que es la misma matriz. Me acabo de dar cuenta. Sí, para probar que es una isometría, o sea que es unitaria. Sí, sí, eso refunciona. Si tenés una base ortonormal, calculas los transformados y si los transformados te dan una base ortonormal del espacio llegada, eso va a ser unitaria, ortogonal, dependiendo el cuerpo. Pero sí, perfecto está eso. Mm, claro, depende de lo que te pidan. Si te piden como que solo probar que es unitaria o algo así, ahí con eso ya andas re bien. Pero si te piden como que escribirlo así, claro, ahí no tenés otro. Pero si es para probar que es unitaria, sí, sí, eso refunciona. Bien. Bueno, entonces, el 13 habíamos dicho, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, voy a dejar de compartir un segundito mientras copio la letra del 13 y... La voy a copiar toda y me parece que va a ser más fácil. Igual después vamos a... Bien. Comparto, comparto. Ah, bien, entonces, ¿cómo es la cosa? Parte A primero. Entonces tenemos eh, tita en R, después R2 con el producto interno usual, y después un operador tal que su matriz asociada de la canónica en la canónica es esto. Entonces queremos ver qué es ortogonal y después ver cuándo es diagonalizable en función de tita. Bien.
Entonces, tenemos R sub tita de R2 en R2, la matriz asociada de la canónica en la canónica es coseno de tita, seno de tita, menos seno de tita, coseno de tita. Bien, entonces, primero queremos probar que T es ortogonal. ¿Cómo podemos hacer esto? ¿Qué pasa? Em, claro, ya lo tenés en la canónica, que la canónica es una base ortonormal. Entonces, como que la base no molesta. No, pero ¿qué pasa? Como tenemos la matriz asociada en la base canónica, que es una base ortonormal, para probar que este operador es ortogonal, alcanza a comprobar que esta matriz es ortogonal. ¿Sí? Entonces, como C es base ortonormal de R2, alcanza con ver que la matriz asociada es ortogonal. ¿Sí? Le voy a poner un nombre a la matriz porque no quiero estar escribiendo todo el tiempo matriz asociada. Mucho. ¿Sí? Entonces, si queremos probar que esa matriz es ortogonal, ¿qué podemos hacer? Ahí está. Hacemos A por A traspuesta y vemos que nos da la identidad. Exactamente. ¿Sí? Otra forma sería ver si es que las columnas son una base ortonormal, pero acá no vale mucho la pena porque no nos vamos a ahorrar cuentas haciendo eso. Vamos a tener que hacer las mismas cuentas. Entonces me parece más cómodo hacer A por A traspuesta y ver que eso es la identidad. Totalmente. ¿Sí? Entonces, queremos ver esto. Queremos ver que A por A traspuesta es la identidad, ¿no? Porque esto qué querría decir. Querría decir, yo agarro A y la multiplico por esta matriz, me da la identidad. Entonces, esta matriz tiene que ser la inversa de A. ¿Sí? O sea que la inversa de A sería la traspuesta y eso es que sea ortogonal. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer eso. Entonces, A es coseno de tita, seno de tita, menos seno de tita, coseno de tita. Esta es A. A traspuesta va a ser esta fila, la ponemos como columna. Seno de tita, menos seno de tita, y esta fila como columna. Esta de acá es A traspuesta. Bueno, ¿y qué nos da esto? Entonces, la primera entrada acá, ¿qué va a ser? Va a ser esta fila por esta columna. ¿Pero eso qué es? Es coseno cuadrado más seno cuadrado. Y eso es 1. Después, la entrada acá. Primera fila, segunda columna. ¿Qué vamos a hacer? Esta fila por esta columna. Pero eso es coseno por seno menos seno por coseno. Se cancelan, 0. ¿Sí? Después, acá tenemos que hacer esta fila por esta columna. Eso va a ser seno por coseno menos coseno por seno, 0. Y la última entrada acá es esta fila por esta columna, que nos va a quedar seno cuadrado más coseno cuadrado, 1. ¿Sí? Entonces, A por A traspuesta
nos da la identidad, por lo tanto, la inversa de A es A traspuesta, por lo tanto, A es ortogonal. ¿Sí? Y entonces, como la matriz asociada a... ¿Por qué le puse T de la nada si se llama R? Perdón. Creo que en mi cabeza el único nombre para una matriz, para una transformación lineal es T. Eh, ahora sí. Entonces, como la matriz asociada a R en una base ortonormal es ortogonal, concluimos que R es ortogonal. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Bien. Entonces, siguiente pregunta. ¿Para qué valores de tita R es diagonalizable? Claro, porque ¿qué pasa? Una transformación lineal ortogonal no tiene por qué ser diagonalizable. Podría serlo, podría no serlo. Las que son siempre diagonalizables son las unitarias, pero las ortogonales no. Entonces, ¿para qué valores de tita la subtita es diagonalizable? Bueno, entonces, hay poco dos formas de hacer esto. Una forma sería calculando el problema característico, viendo qué pasa con los valores propios, etcétera. Y ahí está, exactamente. Vamos a ver un poco qué es esta transformación lineal. O sea, qué es lo que hace. ¿Qué es esto? Esto lo vamos a trabajar un montón en el práctico que viene, pero esto es una rotación. Es Sí, una rotación, ¿no? exactamente. ¿Sí? Ahora hablamos un poquito por qué. Pero si tiene una matriz asociada así en una base ortonormal, una matriz asociada así, eso es una rotación. ¿Sí? O sea, cuando ustedes ven esto, lo primero que tienen que pensar es, rotación. Pero vamos a hablar, vamos a justificar un poco por qué. Entonces, tenemos R tita, la matriz asociada de la canónica en la canónica es coseno de tita, seno de tita menos seno de tita, coseno de tita. ¿Sí? Entonces, vamos a mirar los transformados de la base canónica. A ver qué pasa, ¿no? Porque si entendemos qué pasa con los vectores de la base canónica, entendemos qué pasa con toda la transformación lineal. Entonces, vamos a mirar quién es T de 1, 0 primero. Entonces, T de 1, 0, ¿quién es? Es esta columnita, ¿no? Porque esta matriz asociada, ¿cómo funciona? Agarro el primer vector de la base canónica, que es este. Le aplico la transformación lineal y después tomo las coordenadas en la base canónica. Pero la base canónica, perdón, en la base canónica, un vector y sus coordenadas es lo mismo. Entonces, T de 1, 0 es esto. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo eso? Para que me quede medianamente lindo el dibujito, voy a suponer que tita está entre 0 y pi sobre 2. Entonces, ¿cómo es la cosa? Acá me son más. ¿Cómo es la cosa? Acá está el 1, 0.
Ahora, el transformado de 1, 0, ¿qué es? Es este vectorcito que tiene coordenadas coseno de tita, seno de tita. O sea, yo qué sé, coseno de tita tiene que medir lo mismo. Está por ahí, más o menos. Sí. Porque este vector tiene norma 1, ¿no? Porque la norma que va a ser coseno cuadrado más seno cuadrado, que es 1, la raíz de eso es 1. Entonces, sí, el transformado de 1, 0 es este vectorcito, que tiene coordenadas coseno de tita, seno de tita. Ahora, esto es medio estilo círculo trigonométrico, ¿no? Si ustedes están en el círculo trigonométrico y se paran en un vectorcito que tiene coordenadas coseno de tita, seno de tita, ¿qué ángulo es este? Esto que está acá tiene que ser el ángulo tita, ¿sí? O sea que el ángulo que hay acá es tita. O sea que, ¿qué es lo que le está haciendo la transformación lineal al 1, 0? Tengo el 1, 0 acá, el transformado me lo rota un poquito. O bueno, dependiendo cuánto sea tita. ¿Sí? Entonces el 1, 0 nos lo está rotando. Lo manda de acá, truc, para acá. ¿Sí? ¿Con eso están de acuerdo? ¿Se ve? Bien. Entonces, vamos a hacer lo mismo ahora, pero con el 0, 1. Entonces, t de 0, 1, ¿quién es? Es esta columnita, ¿no? Porque esto que está acá son las coordenadas del transformado de 0, 1 en la base canónica. Entonces es directamente esto. Menos seno de tita, coseno de tita. Entonces, ¿qué es esto? Entonces ahora tenemos el 0, 1, que anda por acá. Y el transformado tiene coordenadas menos seno de tita, coseno de tita. O sea, más o menos, ahí. Entonces ahora la coordenada en X es menos seno de tita y la coordenada en Y es coseno de tita. ¿Sí? Entonces ahora, ¿qué ángulo va a ser este? Tita. Va a ser tita, tal cual. ¿Pero qué pasa? Este dibujo y este dibujo son el mismo, pero como rotado 90 grados. ¿Sí? Imagínense que ahora agarran el 0, 1 y lo tiran para acá, hasta el 1, 0. Rotan todo esto de 90 grados. Entonces, este pedazo de eje se va a venir para acá arriba. Vamos a hacerlo así. Rotación de menos 90 grados. ¿Qué va a pasar? El 0, 1 lo van a mandar para acá. Y después, nuestro vectorcito este, ¿qué pasa? Este pedacito que mide coseno de tita lo van a estar tirando para acá. O sea que esto va a medir coseno de tita. ¿Sí? Y después, este pedacito que
en longitud, digamos, es seno de tita, lo van a estar mandando para acá arriba. O sea que esto mide seno de tita. Entonces, si yo tengo un vectorcito con coordenadas coseno de tita, seno de tita, el ángulo acá es tita. ¿Sí? Entonces, como que este dibujo y este son el mismo a menos de una rotación de 90 grados. O de menos 90, dependiendo cuál esté mirando. ¿Sí? Pero entonces, ay, le sigo escribiendo T, qué pesado. Si dije que era R. Sí, sí, vamos a ponerle pi sobre 2. Rotación de. Sí, sí, siempre en radianes. Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo R? El 1,0 lo está rotando de ángulo tita. Y el 0,1 lo está rotando de ángulo tita. Entonces, cualquier vector que esté en R2, lo que va a hacer es rotarlo de ángulo tita. O sea, R tita es la rotación de ángulo tita. ¿Sí? Como que si vos aclarás cuál es la base, podés poner la base en el orden que quieras, no pasa nada. Ahora, la base canónica está como, la base canónica de R2 es primero este y segundo este. ¿Sí? Pero yo qué sé, si vos definís una base y mirás la transformación lineal de la matriz asociada en esa base, ponés los vectores en el orden que quieras, no pasa nada. Pero cuando es la base canónica y no se está aclarando nada, es porque es en este orden. ¿Sí? Entonces, ¿quedan todos convencidos de esto, que esto es una rotación de ángulo tita? Bárbaro. Entonces, sobre todo para el práctico que sigue, es súper importante que si ustedes ven esta matriz, lo primero que piensen es rotación. Bueno, entonces ahora que hablamos un poquito de quién es, no sé, la van a ver tantas veces que ya se la van a acordar. Sí, sí, pero está bueno tenerla en mente esto. Sí, sí. En el práctico que sigue se van a aburrir de ver esto. Bueno, entonces, ahora sí vamos a responder la pregunta del ejercicio, que era, ¿para qué valores es diagonalizable? Bien. Entonces, valores de tita. Entonces, ¿qué pasa? Me parece que Alejandro ya había dicho uno. Ahí está, claro, si tita es 0 o 2pi o otro múltiplo de 2pi, ¿qué es lo que hace la rotación? Si yo roto de ángulo 0 y nada, me quedo donde estaba. ¿Sí? Si yo agarro este vector y lo roto de ángulo 0, no hice nada. Si lo rotamos de ángulo 2pi, es como que tal, lo mando a dar toda la vuelta, pero vuelvo donde estaba. ¿Sí? Entonces, si tita es 0 o es 2pi o 4pi o etcétera,
Entonces, la rotación es la identidad. ¿Sí? Rotación de ángulo cero es no hacer nada. Rotación de ángulo 2π es dar toda una vuelta, pero volvés donde estabas. Al final no hiciste nada. ¿Sí? Y la identidad es diagonalizable. ¿Y qué más? ¿Habrá algún otro valor para el cual la rotación es diagonalizable? No, porque si yo quiero un vector propio de mi rotación. Imagínense que yo tengo acá un vectorcito. Yo qué sé. Para que este vector sea un vector propio de la rotación, ¿qué tiene que pasar? El rotado tiene que ser un múltiplo de este. ¿No? Entonces, si rotamos pi sobre 2, por ejemplo. Uy, eso no parece pi sobre 2, pero ni es palo. Pi sobre 2. Ahí está. Si rotamos pi sobre 2, perdón que este parece más corto, miden lo mismo. Eh, entonces, si rotamos pi sobre 2, quedamos sobre otra recta. ¿Sí? O sea que este vector no va a ser múltiplo de este. Entonces este no es un vector propio, porque su transformado no es un múltiplo. Pero si rotamos pi, Si rotas pi, ahí está. Porque ¿qué pasa? Si rotamos pi, ¿dónde hago el dibujito? Acá. Si tita es eh, pi más 2π, 3π. 3π, 5π, etcétera. Entonces, ¿esto qué sería? Imagínense que yo tengo acá un vectorcito. Entonces, si hago una rotación de ángulo pi, quiere decir que haría todo esto. Entonces voy a quedar sobre la misma recta, pero apuntando para el otro lado. Uy. O sea, el rotado sería este. Y acá ángulo pi. ¿No? O si quieren acá, por ejemplo, si estamos rotando de ángulo pi, el 1, 0 me lo mandaría a -1, 0. Entonces, seguiría estando sobre la misma recta, o sea que el transformado sería un múltiplo del vector original. Lo mismo acá. El 0, 1, si lo rotamos de ángulo pi, que sería todo esto, el rotado estaría acá, apuntando para abajo, pero sobre la misma recta. ¿Dónde se anula? Ujú. Ah, claro, porque, porque querés que esto claro, sea cero para que yo sea lo diagonal. pensé así. Claro, como que yo quiero, para que me quede diagonalizable, que, o sea, que la diagonal, bueno, tenga valores cualesquiera, pero que esos dos sean cero. Claro. O sea, y ahí como que no. Es lo mismo igual, con él, es literalmente la misma idea, creo. Sí. Claro, eso sería para que sea diagonalizable en la base canónica, pero podría que no sea podría ser que no es diagonalizable en la base canónica, pero en otra sí. Entonces, para que sea diagonalizable en la canónica, tal cual, plantean que esto se anule y que esto se anule. Claro, tipo en otra base no me sirve eso. Claro, en otra base, porque viste que de repente la canónica no tiene vectores propios, pero si agarras otra base, ahí sí. Claro, Pero claro, está, como es sí, una sí. rotación no pasa eso, porque es como que te hace lo mismo por todos lados. O sea, agarra un vector Claro, y todo te lo mueve, como medio junto. Entonces, bárbaro. sí. Claro. Gracias. Claro. Entonces, ¿esto qué va a hacer, de hecho? Es como que cada vector te lo manda en el opuesto. O sea que esta rotación termina siendo menos la identidad. ¿Sí? Porque cualquier vectorcito te lo manda en el opuesto. Y también menos la identidad, esto es diagonalizable.
¿Y algo más? Y medio que no, porque si vos querés que después de rotar te quedes en la misma recta, como que no hay mucha cosa. O te quedás apuntando en el mismo sentido y ahí sería una rotación que es múltiplo de 2pi, o quedás apuntando para el otro lado. Y ahí sería una rotación de ángulo pi o 3pi o algo así. ¿Sí? Entonces, estos son los únicos valores para los cuales la rotación queda diagonalizable. Pi sobre 2. El tema es que la simetría te deja un eje fijo y haces la simetría con respecto a ese eje fijo. Pero cuando haces una rotación de ángulo pi sobre 2, no hay ninguna recta que te quede fija, porque te está moviendo todo. Sí. O sea, en realidad, me estoy adelantando un poco al práctico que sigue, pero no importa. Em, Transformaciones ortogonales, como que no hay mucha cosa. Van a ser tipo la identidad menos la identidad, o si no, va a ser una simetría axial, y ahí tenés un eje que queda fijo, que sería el eje de simetría, y ahí tenés valor propio 1, y después tenés la dirección perpendicular al eje de simetría, que cuando haces la simetría te lo mandan en el opuesto. ¿Sí? Entonces, esa te va a quedar diagonalizable. Las simetrías son diagonalizables. Entonces, está. Transformación ortogonal de R2 en R2, tenés o la identidad menos la identidad, simetrías, que son diagonalizables, o rotaciones. Y tal, los casos no diagonalizables van a ser las rotaciones, que son de cualquier ángulo, menos 0 y pi. Pero tal, de eso vamos a hablar pila el práctico que viene. ¿Sí? ¿Pero de esto quedaron convencidos? Bien. Entonces, parte B. Creo que la parte B va a ser como que esta matriz, ahora, en vez de pensarla en R o en R2, pensarla en los complejos. O sea, no exactamente esta matriz porque no va a ser tipo en la base canónica, pero va a ser pensar esto en el caso complejo y ahí sí va a ser diagonalizable. ¿Sí? Porque cuando pasamos a los complejos, ahí tenemos las matrices y los operadores unitarios, que esos sí son diagonalizables. Entonces, no tengo la letra, así no tengo que... Entonces, ¿cómo es la cosa? Parte B. Entonces ahora tenemos U que va de C2 en C2. Y nos dan el transformado de 1i, esto va a ser e a la itita y e a la itita. Y después nos dan el transformado de 1 menos i. Esto es e a la itita menos i, e menos itita. Entonces, nos piden varias cosas. Primero, tenemos que probar que u es unitario. ¿Cómo hacemos eso? ¿Qué es lo que precisamos? Precisamos la matriz asociada a U en una base ortonormal. Necesitamos de B en B.
con B base ortonormal. Y después tenemos que probar que esta matriz es unitaria. ¿Sí? Entonces, bueno, como que la base que nos da en el ejercicio es esta, ¿no? Uno menos i, 1i, perdón, y uno menos i. Entonces podríamos a partir de esa construirnos una base ortonormal y después escribir la matriz asociada en esa base ortonormal. Sí, podemos escribir la matriz asociada a, a U en esta base y después pasar a la base canónica. Sí, que tiene menos cuentas. Claro, va a haber que hacer una matriz de cambio de base que la vas a tener que calcular como una inversa o algo así. Eso parece muy molesto. ¿E- ¿Está muy lejos este y este de ser una base ortonormal? Son ortogonales, ¿no? No, solo le faltaría dividirlos por la norma, ¿no? Ah, entonces como no estamos muy lejos de que sea una base ortonormal, de repente hagamos eso. O sea, pasar a la canónica está perfecto, pero me parece que son más cuentas. Sí. Y como a mí no me gusta hacer cuentas, eh, qué cosa que odio, che, hacer cuentas. Entonces, vamos a agarrar uno i, uno menos i. Entonces, claro, si hubiera que hacer Gram-Schmidt acá, de repente no haría esto. Como que llega un momento que tenés como que evaluar a ver qué puede ser lo más directo o lo que requiere menos cuentas. Pero como son ortogonales, me parece que vale la pena quedarse con esto. Entonces, esta es base de C2. Pero vamos a checar que son ortogonales. Entonces, ¿esto qué va a ser? Es uno por uno, ¿tá? Y después es i por menos i conjugado. O sea, i por i, con más i cuadrado. Y esto es c. Perfecto. Entonces son ortogonales. Entonces, para pasar de esta base a una base ortonormal, lo único que tenemos que hacer es normalizar los dos vectores. Entonces, vamos a calcular la norma. ¿Esto que nos da? Nos da uno y después i por i conjugado nos da uno, o sea que esto es 2. Entonces, la norma de 1i nos va a quedar raíz de 2. Y después este tiene norma raíz de 2 también, ¿no? Es casi la misma cuenta. Es uno por uno y después menos i por i, que te da uno otra vez. 2. Entonces, nuestra base ortonormal va a ser estos vectorcitos normalizados. Uno sobre raíz de 2, 1 i, uno sobre raíz de 2, 1 menos i. Y esto es una base ortonormal de C2. Bien, entonces lo que precisamos ahora es esto, la matriz asociada a U de nuestra base ortonormal en nuestra base ortonormal.
Entonces, vamos a calcular los transformados de estos. Entonces, esto va a ser 1/raíz de 2 por el transformado de 1i, que es e a la itita y e a la itita. Y fíjense que tienen, en la primera entrada está multiplicando por e a la itita y en la segunda también. Entonces lo podemos sacar. Bueno, ¿y cuáles son las coordenadas de este vector en esta base? ¿No? Porque yo creo que habría que hacer. Habría que calcular las coordenadas de este vectorcito en esta base. Ahí está. Pero ven que lo que está acá, 1/raíz de 2 por 1i, es este vector de la base. Entonces las coordenadas van a ser este escalar y después 0 por este. ¿Bien? Entonces vamos a ir escribiendo acá. Esto nos va a quedar e a la itita 0. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Entonces, ahora el transformado del segundo vectorcito. Esto va a ser 1/raíz de 2 por el transformado de 1 - i. Y esto va a ser 1/raíz de 2, ¿cómo se ha transformado? E menos itita menos i, e menos itita. Pero acá pasa lo mismo, tenemos menos itita en esta entrada y en esta entrada. O sea que esto va a ser e a la menos itita por 1/raíz de 2, 1 menos i. Entonces es parecido, porque ahora este vector que nos apareció acá es el segundo vector de nuestra base. Entonces las coordenadas de esto en esta base van a ser 0, e a la menos itita. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Eh, pero fíjate que el segundo vector de la base tiene el menos. Sí. Sí, ahí nos quedó tipo. Claro, es que yo no me di cuenta, pero acá ya los teníamos que estos son vectores propios, ¿no? Porque vieron que acá este lo pueden sacar a la itita, 1i, o sea que 1i es vector propio. Y acá vamos a tratar de hacer lo mismo. Acá lo escribí mal, creo. Esto es menos itita. Entonces acá pueden hacer menos itita por 1 menos i, entonces ahí de acá sacan que 1 menos i es vector propio. Por eso por razón no quedó tan lindo acá, porque yo dije, porque ya como que partimos de vectores que ya eran vectores propios. ¿Sí? Entonces, tenemos la matriz asociada en una base ortonormal. Lo que tendríamos que hacer ahora es ver que esta matriz es unitaria. Entonces acá vamos a hacer dos cosas. Podemos multiplicar esta matriz por su traspuesta conjugada y ver qué es la identidad, o probar que las columnas son una base ortonormal. En el fondo son las mismas cuentas, no sé qué prefieren hacer.
Respuesta conjugada, perfecto. Entonces vamos a hacer nuestra matriz. Ok, esta es la matriz asociada de B en B. Y multiplicamos esto por la traspuesta conjugada. Entonces está, como tenemos cero fuera de la diagonal, la traspuesta lo que va a hacer es intercambiar estos dos. O sea que ahí va a quedar igual. Y después, esta entrada, ¿qué va a ser? Va a ser esta entrada conjugada. O sea, e a la menos itita. Y después, esta entrada va a ser esta, pero conjugada, o sea, e a la itita. Y ahora, ¿qué es este producto? Cuando hacemos esta fila por esta columna, nos va a quedar e a la itita por e a la menos itita. Después, esta fila por esta columna, es esto por cero más esto por cero, cero. Después, esta entrada es esta fila por esta columna, o sea, cero. Y después, esta entrada es esta fila por esta columna, o sea, e a la menos itita por e a la itita. Bueno, pero ¿esto qué es? ¿No? Tenemos la misma base, entonces sumamos los exponentes. Pero si sumamos los exponentes, vamos a hacer itita menos itita, nos va a quedar e a la cero, que es 1. Y acá lo mismo, nos va a quedar e a la cero, que es 1. ¿Sí? Entonces, la inversa de esta matriz es la traspuesta conjugada. Entonces, esta matriz es unitaria. Como B es base ortonormal, concluimos que U es unitario. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Bien. Entonces, la parte uno está pronta. ¿Dónde está la letra? Bueno. Ah, ¿y la parte B? Queremos una base ortonormal donde U se diagonalice. ¿Dónde está? Ya la tenemos. No hay nada que hacer. B es ortonormal y la matriz asociada a U de B en B es esta. O sea que U se diagonaliza en esta base. Profe, Sí. perdón, ¿me podés explicar cómo hiciste esa matriz? ¿Está? Esa. Claro, ¿qué pasa? Esta es nuestra base B. No le puse nombre. Vamos a ponerle nombre. Entonces, cuando vos querés la matriz asociada en una base, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que agarrar este vector, aplicarle la transformación y después ver sus coordenadas en esta base. Entonces, Sí. agarramos este, le aplicamos U. Acá fue linealidad, sacamos 1 sobre raíz de 2 y después tenemos que hacer U de 1i. Y por letra sabemos que el transformado de 1i es esto. Entonces, acá dijimos, en la primera entrada está este e a la itita y en la segunda Ah, está el bárbaro. vector, esta e a la itita. Entonces, Ahí me había perdido. Lo sacaste de factor común. exacto. Entonces este Genial. lo sacamos para afuera y te queda justo 1 sobre raíz de 2, 1i, que es el vector de la base. Claro.
Entonces las coordenadas de este vector en esta base son e a la etita por La este guitita. y cero Claro. por este. Sí, ahora sí ya entendí. Muchas gracias. Bárbaro. Y tal, entonces la parte esta B la tenemos gratis. No sé si el ejercicio pensaba que íbamos a hacer otra cosa en la parte U. Profe, yo no entendí cómo colocaste los vectores en la matriz asociada. Tipo, lo estuve viendo, viendo, pero no, como que no lo entiendo. Estos, Sí, ahí está. Entonces, ¿vos qué querés? Mm, esta columna que está acá, tienen que ser las coordenadas en la base B del transformado del primer vector de la base B, o sea, del transformado de 1 raíz de 2 por 1i. ¿Sí? Entonces, ¿qué hay que hacer? Vos calculás el transformado de este vector. ¿Sí? ¿Qué te da esto? ¿Estás de acuerdo o repasamos un poquito esta cuenta? no, no, eso sí, eso sí. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Ahora, este e a la itita lo sacás para afuera del factor común. Entonces, el transformado de este vector es esto. Entonces, para sacar las coordenadas, ¿qué es lo que vos querés hacer? Vos querés agarrar este vector y escribirlo como algo por 1/2 1i, más algo por 1/2 1 menos i. ¿Sí? Y el alfa y el beta van a ser las coordenadas y eso es lo que vas a colgar en la primera columna. Está, ahora sí. ¿Sí? Ahí está. Y acá como ya lo tenés este vector, como que no tenés muchas opciones para las coordenadas. Eh, bueno, nunca tenés muchas opciones para las coordenadas, no sé qué estoy diciendo. Pero digo, como tenés, ya te aparece el vector acá, no tenés que hacer tipo un sistema, resolver el sistema. Como que ya sabés que el alfa va a tener que ser e a la itita y que el beta tiene que ser cero. Tuc. Entonces, las coordenadas del transformado de este vector en la base B son e a la itita, cero, y eso es lo que colgás como la primera columna. Claro. Gracias. ¿Sí? Viene bien. Entonces, tuqui, 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 tuqui. Entonces, la parte B, que es encontrar una base ortonormal de C2 donde U se diagonaliza, ya la hicimos. Porque, si se fijan acá, la matriz asociada a U en nuestra base B, que es una base ortonormal, perdón, es diagonal. Entonces ya encontramos una base ortonormal donde U se diagonaliza. O sea que el B como que sale medio gratis. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Bien, entonces, ¿cómo sigue la cosa? Ahí está. Esto es con lo que vincula un poquito la parte B con lo que hicimos en la parte A. Porque lo que nos están pidiendo acá es encontrar una base tal que los vectores tengan todas entradas reales. Los vectores de la base tengan todas entradas reales. Y que la matriz asociada en esa base nos quede esta matriz. ¿Sí? Que esta matriz dijimos que en R2 en la mayoría de los casos no es diagonalizable. ¿Sí? Solamente hay los casos muy específicos de que tita vale cero o tita vale pi, donde ahí es diagonalizable, pero en cualquier otro caso no es diagonalizable.
¿Sí? Pero entonces, vieron que acá cuando pasamos a los complejos, esta matriz sí va a ser diagonalizable. ¿Sí? Lo que da, tiene sentido porque en complejos tenemos un teorema espectral para matrices unitarias que nos asegura que son diagonalizables. En cambio, las ortogonales no tienen por qué ser diagonalizables. ¿Sí? Entonces, ya está medio en la hora. ¿Quieren que hagamos la parte C ahora o quieren que lo terminemos el martes? Vale, vamos a ver. Estoy de acuerdo. Voy a copiar la letra y voy a bajar. Y pues si no, después estoy subiendo y bajando demasiado y me estoy mareando. Eh, no, vamos a terminarlo. Sí, me parece una joda dejar un ejercicio por la mitad. Tienen que ahora comparto otra vez. Upi, no, ¿qué estoy haciendo acá? Bueno, entonces, voy a recordar nomás esto. Entonces, tenemos U de 1i que vale e a la i tita y e a la i tita. Y después tenemos u de 1 - i que vale e menos i tita menos i e menos i tita. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nos están pidiendo? Queremos una base B, bueno, ya tenemos una base B, vamos a llamarle B'. Entonces, queremos una base B' tal que los vectores sean todos reales, todos con entradas reales, y que la matriz asociada en esa base sea esta matriz de rotación. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como que una estrategia es porque vieron que queremos hablar de vectores con componentes reales. Entonces, de repente es conveniente tener el transformado de 1, 0 y el transformado de 0, 1 y después tratar de armarnos una combinación lineal que sirva con esos vectores. ¿Sí? Pero como que ya tratar de sacarnos de encima este i y este menos i. Como que ya estar tratando con vectores que tengan entradas reales. ¿Sí? Entonces vamos a calcular u de 1, 0 y u de 0, 1 y después vemos cómo nos tenemos que acomodar. ¿Sí? Entonces, vamos a calcular u de 1, 0 y u de 0, 1. Entonces, primero, u de 1, 0. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Tendríamos que escribir 1, 0 como combinación lineal de estos dos vectores que conocemos sus transformados. Ahí está, exacto. Si los sumamos, si hacemos 1i más 1 - i, esto nos da casi lo que queremos, porque los i se nos van a ir y nos va a quedar 2, 0. Entonces, como lo que nos interesa es 1, 0, dividimos entre 2. ¿Sí? Entonces, 1, 0 va a ser 1 medio de 1i más 1 medio de 1 - i. Y esto lo hacemos ¿por qué? Porque nosotros queremos calcular el transformado de 1, 0. Entonces, como conocemos el transformado de este y el transformado de este, lo que hacemos es el vector que nos interesa, escribirlo como combinación lineal de estos dos. ¿Sí? Entonces ahora, para calcular u de 1, 0 vamos a calcularlo como u de todo esto.
Entonces, linealidad. Esto va a ser un medio de U de 1i más un medio de U de 1 menos i. Entonces ahora, U de 1i es E a la i tita y E a la i tita. Y después, U de 1 menos i es E a la menos i tita menos i E a la menos i tita. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es cambiar un poquito la notación. O sea, este E a la i tita lo vamos a pasar a coseno de tita más i seno de tita. Sí, porque vieron que la matriz asociada la queremos como en términos de senos y cosenos. Ya no queremos que haya E a la i por algo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo va a quedar todo esto? Esto va a ser un medio, E a la i tita va a ser coseno de tita más i seno de tita. Y la segunda entrada va a ser i por coseno de tita más i seno de tita. Y me falta un paréntesis, creo, ¿no? Sí. Y después, este otro que va a ser e a la menos i tita. Eso es coseno de tita menos i seno de tita. Y la segunda entrada, no va a entrar. Vamos a ver un poco allá. Entonces, la segunda entrada, ¿qué va a ser? Va a ser menos i coseno de tita menos i seno de tita. ¿Sí? ¿Están de acuerdo hasta acá? Bien. Entonces, vamos a calcular esta entrada y esta entrada. Entonces, acá ¿qué hacemos? Distribuimos el i. Entonces, esto nos va a quedar i coseno de tita menos seno de tita. Y después, este va a quedar menos i coseno de tita. Y después vamos a tener menos i por menos i, que eso es menos 1. Sí, está bien eso, ¿no? Sí. Bueno, entonces, ahora vamos a sumar esto entrada a entrada. Entonces, con la primera entrada, ¿qué pasa? Tenemos que sumar esto, tenemos que sumar esto y esto. Entonces, ¿aquí nos va a dar? Ahí está, nos van a quedar los cosenos, porque vamos a tener i seno de tita menos i seno de tita, nos va a quedar 2 coseno de tita, pero fíjense que afuera tenemos un medio. Entonces, al total nos va a quedar coseno de tita. ¿Sí? Y después, ¿qué pasa cuando sumamos la segunda entrada? O sea, este más este. Ahí nos va a quedar i coseno de tita menos i coseno de tita, se nos van, y menos seno menos seno. Nos va a quedar menos 2 veces seno, pero tenemos el un medio afuera. Entonces nos va a quedar menos seno de tita. O sea que esto es u de 1, 0. ¿Sí? ¿Están de acuerdo?
razonable, porque tenemos cosenos menos seno, tiene un aire a lo que queremos llegar. Ya veremos después cómo lo tenemos que acomodar. Pero por lo menos te va pareciendo un poco. Entonces, el transformado de 1, 0, ya lo tenemos. Vamos a calcular ahora el transformado de 0, 1. Entonces, misma idea. Tenemos que escribir 0, 1 como combinación lineal de estos dos. ¿Qué podemos hacer ahí? No, acá como que lo que queremos matar es la primera entrada. Entonces, en principio podemos restarlos. ¿Sí? Dice que si hacemos 1i menos 1 menos i, la primera entrada se nos hace 0. Y la segunda queda 2i. Entonces, no es exactamente lo que queremos, pero casi. Lo que tenemos que hacer es dividir esto entre 2i. Entonces, 0, 1 va a ser 1 sobre 2i por 1i menos 1 sobre 2i por 1 menos i. ¿Sí? Y le agregamos u, tal cual. Entonces, va a ser u de 0, 1. Entonces, esto va a ser 1 sobre 2i, u de 1i, menos 1 sobre 2i, u de 1 menos i. Entonces, esto va a ser 1 sobre 2i, u de 1i es esto, e a la itita y e a la itita. Y después, u de 1 menos i es e a la menos itita menos i e a la menos itita. ¿Sí? Entonces ahora vamos a hacer lo mismo que hicimos en el caso anterior. Esto lo reescribimos como coseno de tita más i seno de tita. ¿Sí? Pero esa cuenta ya la hicimos, así que la vamos a copiar de arriba nomás. ¿Sí? Pero acá dijimos que e a la itita y e a la itita es igual a esto. Entonces, no vamos a hacer la cuenta otra vez. Esto era coseno de tita más i seno de tita. Y la segunda entrada era i coseno de tita menos seno de tita. Menos 1 sobre 2i. Y este que está acá es este que está acá. O sea que va a ser coseno de tita menos i seno de tita. Y menos i coseno de tita menos seno de tita. ¿Sí? Bueno, y ahora igual, vamos a sumar entrada a entrada. Entonces, vamos a hacer primero esta entrada más esta entrada. Y ahí, ¿qué es lo que nos queda? Vamos a hacer coseno de tita menos coseno de tita, se nos van. Y vamos a tener i seno de tita menos menos i seno de tita, o sea, 2 por i seno de tita. Pero después además, afuera, estamos dividiendo entre 2i. O sea que ese 2i seno de tita nos va a quedar seno de tita nomás. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Bien.
Entonces ahora hacemos segunda entrada más segunda entrada. Entonces, ¿qué es lo que nos queda acá? Vamos a tener y coseno. Profe, Sí, una consulta, porque me perdí ahí un poco. Eh, Estamos haciendo entrada por entrada, ¿no? sí. Entonces, coseno de tita más y seno de tita, por lo menos hasta ahí. ¿No se iría tipo el i por el seno de tita menos el i seno de tita? Ah, es que tenés un menos acá afuera. Ah, está, no lo vi. Está, Entonces, claro, ahí haces está. esta entrada menos esta entrada. Claro. Sí, Está, ahora sí no se me va. Está, ahora sí. bárbaro. Genial, gracias. Bien, bien, bien. Entonces ahora hacemos segunda entrada acá menos segunda entrada acá. Y entonces, ¿qué queda ahí? ¿El coseno es el que sobrevive? Sí, porque nos va a quedar i coseno de tita menos menos i coseno de tita. O sea, 2 por i por coseno de tita. Pero como estamos dividiendo entre 2i, nos queda coseno de tita nomás. Y los senos, me imagino que se van. Tenemos menos seno de tita menos menos seno de tita, o sea, seno de tita más seno de tita, 0. Perfecto. Entonces, esto es u de 0,1. Entonces, me parece que así como está, no es exactamente lo que queremos, pero no estamos muy lejos. Vamos a mirar cómo queda la matriz asociada en la base canónica. Entonces, u de 1, 0, dijimos coseno de tita menos seno de tita. Y después, u de 0, 1 es seno de tita, coseno de tita. Entonces, la matriz asociada de la canónica en la canónica. Claro, no queda exacto lo que queremos. ¿No? Porque el transformado de 1, 0 es este vector, entonces la primera columna va a ser colgar ese vector. Y el transformado de 0, 1 es este vector, o sea que la segunda columna es esto. Entonces vieron que hay un temita de signo nomás, ¿no? Porque lo que queríamos era, los cosenos los tenemos bien. El tema es el seno. Queremos menos seno de tita acá y seno de tita acá. Entonces va a haber que hacer un pequeño cambio. ¿Sí? O sea, tenemos esto y queremos esto. De B' en B', queremos que sea así. Entonces, ¿quién va a ser nuestra base B'? Vamos a dejar el 1, 0 en la base, por ahora. ¿Sí? Vamos a dejar el 1, 0, a ver si modificando el otro vector nos queda bien. ¿Sí? Entonces, nosotros queremos que las coordenadas del transformado de este vector en la base B' sean coseno de tita, seno de tita. ¿Sí? O sea, ¿qué pasa? U de 1, 0 es coseno de tita menos seno de tita. ¿Sí? Y yo quiero que las coordenadas de este vector en la base B' sean estas. ¿Sí? O sea, vamos a querer que esto sea coseno de tita por 1, 0 más seno de tita por el vector que tenemos que agregar acá. Pero este vector, para que las cosas funcionen, ¿quién tiene que ser? ¿No? Yo quiero que esta combinación lineal me dé este vector. Coseno de tita menos seno de tita. Entonces la parte del coseno ya está. Porque cuando hago coseno por 1, 0,
me queda coseno acá. Entonces como que la primera entrada no le quiero hacer nada. Ahí está. Entonces si la segunda entrada es -1, esto que está acá va a quedar coseno de tita y después menos seno de tita. Entonces, si el segundo vectorcito de la base es 0 - 1, la primera columna se arreglaría. Habría que ver ahora si la segunda columna se arregla. ¿Sí? La idea es probar con esta base. Entonces, vamos a calcular las coordenadas del transformado de este vector en esta base. Y si tenemos suerte, esas coordenadas van a ser menos seno de tita, coseno de tita. Y si no tenemos suerte, bueno, veremos cuando lleguemos ahí. Entonces, transformado de 0 - 1. ¿Esto qué es? Es menos el transformado de 0 - 1. ¿Sí? Usamos que U es lineal. El transformado de 0 - 1 es seno de tita, coseno de tita. O sea que esto va a quedar menos seno de tita menos coseno de tita. ¿Sí? Entonces ahora, escribamos las coordenadas de este vector en esta base. O sea, queremos algo por 1, 0, más algo por 0 menos 1. Entonces, ¿acá qué va a ir? No, nosotros queremos que el resultado de esta combinación lineal tenga por primera entrada menos seno de tita. El único vector de estos dos que interviene para la primera entrada es este. Entonces, este lo tenemos que multiplicar por menos seno de tita. ¿Sí? Y después, la segunda entrada de esta combinación lineal nos tiene que dar menos coseno de tita. Pero entonces, si yo quiero menos coseno de tita, este que está acá lo multiplicamos por coseno, porque el menos ya lo tiene el vectorcito, digamos. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Exacto. Y estos que están acá son las coordenadas del transformado de 0 - 1 en esta base. Exactamente. Entonces, esto funciona bien, ¿no? Porque si queremos escribir la matriz asociada a U de B' en B', ¿qué es lo que hacemos? Agarramos el primer vector de la base B', que es 1, 0. Calculamos su transformado, que es esto. Y después buscamos sus coordenadas en la base B'. Y eso es justamente la cuenta que hicimos acá. O sea que las coordenadas de 1, 0 en la base B' son coseno de tita, seno de tita. Y para la segunda columna, ¿qué hacemos? Agarramos el segundo vector de la base B', calculamos el transformado, que nos dio esto, y después buscamos sus coordenadas en la base B', que son la cuentita que hicimos acá. Entonces, las coordenadas del transformado de 0 - 1 son menos seno de tita, coseno de tita. O sea que la segunda columna va a ser menos seno de tita, coseno de tita. Y ahí ganamos, ¿no? Eso es lo que queríamos. Sí. Mira, yo pensé que la canónica nos iba a servir. Pero bueno, es prácticamente la canónica.
¿Sí? ¿Quedaron convencidos? ¿Alguna duda? No, la verdad que bien. Bárbaro. Em, Había dicho de hacer algo al principio y ahora me olvidé. Mm, Me parece que a veces les digo, ah, ese ejercicio lo hacemos al final y después me olvido. Em, bueno. Em, el 8. Ah, ¿no está? Está bien. Porque después me siento mal porque digo, lo hacemos al final y después me olvido y parece que no lo quiero hacer, pero no es eso. Em, Entonces, si la persona que lo preguntó no está, no lo vamos a hacer. Con el coso lo hacemos la que viene. Bueno, entonces, el práctico que sigue es de transformaciones ortogonales en R2 y en R3. O sea que vamos a seguir con todo esto de las rotaciones y las simetrías. Vamos a estar hablando de eso. Entonces está. Nos vemos el martes.